nivel no solamente primaria, secundaria y universitario, que sobre todo se basa en los mitos que muchas veces nos han enseñado y han recalcado a través de los años en nuestra educación. Entonces, antes de comenzar con estos mitos, precisamente lo que tenemos que tener en claro es algunos conceptos para no confundir qué es racismo con otros conceptos bastante parecidos y que están muy ligados a toda esta temática. Por ejemplo, el prejuicio. Como su nombre lo dice, es un juicio que hacemos previamente sobre alguien, ¿sí? Solo lo vemos entrar y podemos pensar, esta persona es inteligente y ha de saber mucho. Aunque es positivo, es un prejuicio. Aunque lamentablemente la mayoría de prejuicios son negativos, ¿verdad? Por eso un prejuicio es un estereotipo o creencias, ¿verdad? Perdón. Usa lentes, lee mucho. Así de simple, ¿verdad? Anda en patineta, no es una persona formal. Así de simple, estereotipos, ¿verdad? O yo creo que, porque anda en patineta no es una persona formal. A eso se refiere con creencias. Los prejuicios usualmente tienen tres procesos para crearse. Uno es un procesamiento selectivo, o sea, se escogen cualidades y actitudes a evaluar. El ejemplo de la persona que va en una patineta, me estoy enfocando única y exclusivamente en la patineta. Puede ser que vaya vestido de traje, incluso de smoking, ¿sí? Que sea una persona muy responsable, que tenga muchas otras cualidades, pero yo elijo única y exclusivamente el medio de transporte que utiliza para hacer el prejuicio. También está el proceso que le llaman correlación ilusoria, perdón, que es correlacionar variables que no existen. O sea, otra vez, el uso de la patineta con ser una persona irresponsable. No hay ningún estudio, no hay nada que me corrobore que porque ande en patineta una persona es responsable o no. Pero estoy correlacionando las dos cosas, ¿verdad? La patineta podría correlacionarse con el tiempo que usa para llegar a su destino, con el equilibrio que pueda tener esta persona, pero no con su responsabilidad. Y estoy correlacionando esos dos detalles. El otro proceso es la diferenciación grupal. En otras palabras, es el típico pensamiento de todos los demás son iguales, pero entre mi grupo somos todos muy diferentes. En otras palabras, casi todos lo hemos pensado, por ejemplo, aplica obviamente, bueno, para nosotros va a aplicar a otras personas. Todos los chinos son iguales, ¿verdad? Veo 10 chinos y se me confunden porque todos tienen los mismos ojos, la misma cara. No es cierto, ¿verdad? Lo mismo con la gente de color. Pero según nosotros, los latinos somos todos muy diferentes. Y yo puedo diferenciar fácilmente una cara latinoamericana de otra. Pero ¿será que un canadiense puede hacerlo y que puede él venir y decirnos, es que ustedes los latinos son todos iguales? Efectivamente, en este caso, tanto yo como la otra persona canadiense estarían cayendo en un prejuicio por diferenciación grupal. Eso es crear racismo. Esos son prejuicios. A diferencia, el racismo es un tipo de prejuicio, pero basado en la biología, o bueno, una biología bastante tergiversada, o una idea de pureza genética, ¿verdad? Hay un grupo que genéticamente es diferente al otro. En esa diferencia puede ser que sea mejor o que sea peor, ¿verdad? Y también está el concepto de discriminación, la cual puede ser abiertamente confrontativa o sublime. La abiertamente confrontativa, pues es cuando abiertamente le digo a alguien, mire, usted no entra, usted no tiene permiso, usted es diferente o su trato es diferente al resto de los demás. Ahí estoy siendo confrontativo. Puede llevarme a una confrontación, una pelea, ya sea una pelea a los puños física o una pelea en los tribunales, pero hay confrontación. Y está la discriminación sublime, que puede ser de dos tipos. Tokenismo, que favorece por característica étnica para evitar ser llamado racista, ¿verdad? O sea, yo trato mejor a las otras personas para evitar verme mal, ¿verdad? No porque crea que realmente todos somos iguales,
sino porque el que importa soy yo y quiero verme bien. Y también está la discriminación selectiva, donde se trata bien por prejuicio y se considera al otro incapaz, ¿verdad? En ese caso, lo voy a calificar más fácil porque es que él no puede, ¿verdad? Voy a ayudarlo con la tarea porque realmente no es capaz de hacerla bien, ¿verdad? Eso es discriminación, ¿verdad? Ok, teniendo claros estos tres conceptos, paso al siguiente, perdón, y vuelvo a abordar el tema del racismo para compararlo con la exclusión. El racismo, y ahora vamos a ver un poco más a fondo, es una valoración generalizada y definida de unas diferencias biológicas o culturales, aquí ya lo ampliamos, en el anterior era biológico y puede ser cultural también, reales o imaginarias en provecho de un grupo y en detrimento del otro, con el fin de justificar una agresión y un sistema de dominación. En resumen, es cuando un grupo de personas empieza a tener cierto tipo de actitudes contra otras por motivos, diferentes motivos, pero basados en su biología o en su cultura. Algo importante que falta en esta definición es que el racismo es estructural, ¿sí? Es toda una estructura, muchas veces relacionada con el Estado y el gobierno, ¿verdad? O con las instituciones, la iglesia, la medicina, etcétera, que se repite usualmente durante muchos años contra ese grupo de personas, ¿sí? Si no es simplemente discriminación. No la dejaron entrar a usted a una discoteca porque iba mal vestida, bueno, eso es discriminación. Racismo es toda la estructura por la cual tal vez esa persona no pudo llegar bien vestida, porque no tiene trabajo, por su color de piel, porque no tiene trabajo, porque no pudo terminar la universidad, ¿por qué? Porque llegaba con vestimenta maya a la universidad y la discriminaban y le decían la vida de cuadritos, etcétera, ¿sí? O sea, hay diferencia entre una discriminación, un hecho de discriminación, con toda una estructura enorme, compleja, que es el racismo. Y aparte está la exclusión, que es el evitar el acceso de cierto grupo al sistema de combinación con base en prejuicios, racismo y discriminación. O sea, es cuando eventualmente evitamos que ese grupo pueda entrar a ese sistema, por ejemplo, el sistema educativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no le doy clases en su idioma materno, ¿verdad? O al sistema de medicina, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hablo su idioma o porque la persona me va a hablar acerca del empacho, por ejemplo, y yo simplemente como médico no creo en el empacho, entonces usted no está enfermo, váyase. Tal vez le llame de manera diferente, tal vez el empacho tenga otro nombre en la medicina occidental o positiva, pero de que está enfermo, ¿sí? Y entonces, en vez de excluirlo del sistema de medicina, debemos integrarlo. Estas actitudes pueden expresarse en el imaginario colectivo como conductas imaginarios, o sea, una concepción, una cosmovisión del mundo, o en prácticas racistas de ideologías, ¿verdad? Ok. En Guatemala se entrecruzan dos lógicas del racismo, la segregación y la discriminación, ¿sí? O sea, digamos, el racismo en Guatemala llega a dos formas concretas, ¿verdad? La segregación y la discriminación. ¿Qué es la segregación? Es la separación física, ¿sí? Por ejemplo, el apartheid en Sudáfrica, donde era un poco más obvio. Por ejemplo, había buses para personas blancas y personas negras. Había playas donde podían ir las personas blancas y playas donde debían ir las personas negras. Los baños, sobre todo, ¿verdad? Había baños para personas negras y había baños para personas blancas. Aunque en Guatemala no fue tan claro o tan con un respaldo legislativo detrás, igual sucedía, ¿verdad? Eh, eh, Recordemos primero la división de los pueblos entre pueblos de españoles y pueblos de indios, y posteriormente, bueno, una anécdota personal, por ejemplo, mi abuela
y ya murió hace ya varios años, ella jamás se sentaba a la mesa con una persona que estuviera vistiendo un traje maya, por ejemplo, ¿verdad? ¿Era racista? Sí, lamentablemente, ¿verdad? Pero es un ejemplo de esa segregación, ¿verdad? Eh, y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Guatemala es racismo o es discriminación económica? ¿Por qué hago la pregunta? Porque muchas veces la persona racista trata de justificarlo con discriminación económica, porque es menos peor, por así decirlo, es menos mal visto, ¿sí? Usted me podría decir, sí, es que la servidumbre, perdón, regresando al tema de mi abuela, en este caso, la persona a la que me refiero, o las personas a las que me refiero en contacto con mi abuela, pues sí, estaban en una relación de servidumbre, por así decirlo, ¿verdad? Era la persona encargada del aseo de la casa y de cocinar, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, alguien puede decir, sí, es que la señora tenía su propia mesa donde debía comer en la cocina, ¿verdad? Pero iba más allá de eso, o sea, no era simplemente una discriminación económica, era racismo, ¿sí? Era por la etnia a la que esta persona pertenecía. Muchas veces discriminamos y queremos esconderlo, queremos maquillar lo que se vea mejor diciendo que es discriminación económica, pero no es necesariamente cierto, ¿sí? De hecho, la verdad es que la mayoría de las veces no es cierto, ¿sí? No es que la discriminación económica sea mejor, igual es mala, pero en Guatemala preferimos creer que es discriminación económica porque entonces viene una serie de mitos como que el que es pobre, perdón, el pobre es pobre porque quiere, ¿verdad? Y entonces ya puedo justificar un poco, bueno, cuando él sea rico ya lo trato diferente, pero ese es el caso. Hay muchos indígenas ricos con muchísimo dinero que igual sufren racismo, discriminación y segregación. Así que cuestión de poder adquisitivo no es, ¿verdad? La discriminación racial, como lógica racista, dice Martelena Casaus, y factor ideológico del imaginario de las élites criollas y de la corona, cumplió varias funciones, todas relacionadas a legitimar el poder colonial occidental. ¿Qué quiere decir esto? El racismo es una estructura que sirve para explicar por qué las cosas son como son, ¿sí? ¿Por qué el indígena no tiene dinero? ¿Por qué el indígena no tiene educación? ¿Por qué el indígena no tiene acceso a la salud? ¿Sí? Ah, porque es un haragán. Ah, porque no quiere aprender español. Ah, porque XXXX. Excusas. ¿Sí? Entonces el racismo me permite estar bien conmigo mismo y con el sistema donde yo sí estoy bien, ¿verdad? Entonces justifico que es la otra persona la que hace algo, está malo, ¿verdad? Si él viviera como yo, entonces él estaría integrado, lo cual no es cierto, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, la pérdida del traje maya en muchos varones, en hombres, precisamente siguiendo esa lógica, ¿verdad? Bueno, me discriminan porque soy indígena, entonces, tal vez no tanto actualmente, pero hace 100 años era muy usual, se cambiaban el nombre, dejaban de vestirse así, se vestían con pantalón sastre, eh, camisa occidental, sombrero occidental, y de todos modos seguían siendo discriminados, ¿verdad? Aprendían español, incluso vemos que actualmente todavía muchos padres de familia evitan que sus hijos aprendan su idioma maya para evitar el racismo. ¿Lo logran? No. El racismo sigue ahí y se les va a seguir aplicando mientras a las personas que tienen el poder sirva como justificación de que ellos estén bien y los otros estén mal, ¿verdad? Esto se legitima a través del racismo y de instituciones. Una de esas instituciones es la educación, ¿sí? Vuelvo a insistir, tanto la que recibimos en primaria, como en secundaria, como en la universidad, que es la educación formal, como en la educación informal, o sea, eso que aprendemos en la práctica, en la calle o en el contacto cotidiano con otras personas, ¿sí? Eh, Vamos a hablar acá, a continuación, acerca de algunos mitos, precisamente, del racismo que hemos aprendido, precisamente, usualmente, de hecho, en la educación formal, y que quiero aclarar porque, pues,
como tales son mitos, ¿verdad? Uno de ellos es, les vendieron espejitos, ¿sí? Muchas veces tenemos, o se argumenta esto, ¿verdad? Es que a los indígenas, los españoles, y aquí, perdón, algo que me faltó decir, voy a retroceder muchas veces a época colonial, incluso a la época de la conquista, porque desde entonces es que vienen estos prejuicios, estos actos de discriminación, sobre todo estos mitos que han perdurado ya por casi 600 años, eh, para justificar que la otra persona esté mal, ¿verdad? Como les decía, uno de ellos es, les vendieron espejitos. Seguramente muchos de nosotros hemos oído esa expresión, ¿verdad? Que se refiere a que cuando llegaron los españoles daban espejitos o cuentas de colores, de cristal, o sea, collares de vidrio a los indígenas a cambio de oro, ¿verdad? Entonces, con eso estamos justificando es que eran tontos, no tienen valor, no tienen concepto del dinero, ¿verdad? Eh, Sin embargo, si lo analizamos desde la perspectiva del indígena, tenía todo el sentido. Por ejemplo, resulta que al menos en Mesoamérica, los espejos eran símbolos de nobleza, ¿sí? Tal vez ustedes han ido a la democracia, Escuintla, y han visto esas esculturas enormes, olmecas, que les llaman baby face o cara de niño, que es básicamente un rostro, y si se fijan, tienen una cinta en la cabeza y aquí al centro tienen una cosa redonda. Esa cosa redonda era un espejo, ¿sí? Y los espejos únicamente lo tenía la nobleza, ¿ya? ¿Por qué? Porque un espejo va a ser símbolo de nobleza. En Guatemala no existía, y en Mesoamérica, el material para hacer espejos como en Europa. Los espejos en Mesoamérica se hacían con una piedra que se llama pirita, que es una piedra que parece metálica. Entonces, si ustedes pulen esa piedra, llega un momento en el que la piedra refleja, se vuelve como un espejo. Pero ¿qué implica pulir tanto una piedra? Implica que si yo quiero un espejo, tengo que pagarle a alguien para que pase 8 horas al día, o sea, todo el día laboral, toda la jornada laboral, pasándole un trapo a esa piedra hasta lograr pulirla, ¿sí? Por ende, yo tengo que tener tanto dinero para mantener a mi familia, a ese señor y a la familia de ese señor puliendo todo el santo día durante al menos 3 años, ¿sí? Obviamente eso solamente lo va a conseguir alguien con mucho dinero, con muchos recursos. Por ende, era un tremendo lujo, ¿sí? Así que si vamos a justificaciones europeas, estamos hablando de oferta y demanda. No existían vidrios en Guatemala, perdón, espejos, así que entregar oro por ellos era lógico, ¿verdad? Y recordemos el simbolismo de la nobleza, es como que hoy bajaran extraterrestres en Europa y se pusieran a regalar títulos de nobleza para convertir a la gente en príncipes o en duques. Seguramente los europeos se irían de cabeza a entregar todo lo que tienen con uno de sus títulos extraterrestres. Básicamente lo mismo pasó en América y otro de los argumentos o mitos racistas es que los indígenas creyeron que los españoles eran dioses, ¿verdad? Y entonces se sometieron voluntariamente. Esto es relativamente cierto, pero otra vez es como para justificar lo tonto que eran los indígenas al creer que estos otros eran dioses. Pero hay que analizarlo y ver lo que realmente estaba pasando. Sí es cierto, creyeron que eran dioses, pero solo por poco tiempo, ¿sí? Eh, para empezar, o sea, tampoco se lo sacaron de la manga, como decimos. Hay registro de que hubo casualmente profecías que hablaban al respecto, que decían que iba a venir un grupo de hombres del este en barcos que iban a cambiar la religión, más allá incluso también del famoso mito de Tulcán que iba a regresar. Esa profecía está en un libro que se llama Chilambalam, existe, el libro es más o menos del siglo XVI, así que no es un invento, o sea, sí, fue una profecía real, la persona que lo escribió, el chamán, tenía contacto con los dioses, no lo sé, ¿sí? No voy a entrar aquí a cuestiones religiosas, pero de que escribió la profecía, sea por producto del peyote o por producto de contacto místico con las fuerzas del más allá, de que la escribió y fue reinterpretada con que eran los españoles
a quienes él se refería. Ese sacerdote, de hecho, se llamaba Chilambalam, ¿sí? Los mismos españoles, además, fomentaron ese mito. O sea, tampoco los indígenas estaban tan locos de creerlo. Ellos, cuando se les preguntaba, porque se los preguntaron con insistencia, no aclaraban el tema. O sea, preferían irse por la tangente, ¿verdad? No abordarlo claramente. Y además, Cortés, el español que estaba al mando de todo esto, perdón, de la invasión o de la conquista, le prohibió a los españoles orinar, defecar y sangrar cuando los cortaban en una batalla en público, para que los indígenas creyeran que eran dioses, ¿verdad? Cuando llega Cortés a Tenochtitlán, los aztecas convivieron con ellos 7 meses, pero obviamente después de 7 meses rápidamente se dieron cuenta que estos señores no eran dioses, que no tenían la más mínima idea de su propia religión, y es entonces precisamente cuando Pedro de Alvarado, el mismo señor que mandan después a conquistar Guatemala, eh, sí, vamos a hablar del Dorado un momentito, de hecho, mató a los sacerdotes y quemó el templo principal, y entonces los indígenas se ponen en contra de los españoles, y es cuando sucede la Noche Triste, que es donde los indígenas en 2 horas casi matan a todos los españoles y prácticamente hubieran podido terminar ahí la conquista. Lamentablemente no pasó. Las etnias guatemaltecas, de hecho, capturaron yaquis. Un yaqui era un comerciante azteca mexicano. En esa época no existía México, pues por eso le digo azteca, que venía a estas tierras a comerciar, y las etnias de acá, los cachiqueles, los quichis, los ches, etcétera, los capturaban para interrogarlos acerca de estos españoles que estaban viniendo, de estos extranjeros, y saber si eran dioses o no, ¿verdad? Así que sí hubo, y de esto otra vez hay registros de que así pasaba. No fue que creyeran simplemente que eran dioses. Habrá pasado muy poco tiempo, les hablo de tal vez los primeros 6 meses en lo que se aclaraba la cosa. Otro de los argumentos que nos dan es que la tecnología española era mejor y por eso la conquista sucedió rápidamente y de manera fácil. Tampoco es exactamente cierto. Sí es cierto que los españoles traían pólvora, armas de fuego y caballos. Sin embargo, recordemos también que las armas de fuego que traían eran aquellos arcabuces que medían casi 2 metros. Tenían que echar la pólvora dentro del arcabuz, pólvora que muchas veces estaba húmeda y no encendía. Luego tenían que echar la bala, luego metían una estopa para hacer presión, luego una vara, hacer la presión sobre el cañón, luego ya podían levantarlo, apuntar y sacar un solo tiro, ¿verdad? Para volver a disparar tenía que volver a pasar todo este proceso, así que aunque las armas llegaban más lejos y hacían mucho ruido, realmente no eran precisamente mejores. ¿Por qué ganaron entonces? Bueno, fue una cuestión biológica, por así decirlo, armas biológicas. Obviamente los españoles no le trajeron a propósito ni con intención de que fueran armas, pero en eso se convirtieron. Hablo concretamente de la gripe, la viruela y el sarampión. Tres de muchas otras enfermedades, sobre todo otras enfermedades que trajeron fueron muchas de infecciones de transmisión sexual, con lo cual dejaron estériles a muchas mujeres, pero solo con la gripe, la viruela y el sarampión murió el 80% de indígenas en el continente, ¿sí? En cuestión de menos de un año. Así que cuando los españoles que entraron por México empezaron a bajar, por así decirlo, ir hacia el sur, Guatemala, Centroamérica, Sudamérica, ya encontraron pueblos básicamente abandonados, ¿sí? Los españoles creían que los indígenas se habían ido huyendo de ellos, cuando no era así, eran pueblos fantasma, ¿sí? Eran pueblos donde todos habían muerto, ¿verdad? Por culpa de estas enfermedades. La gripe, pues es hoy muy parecido a lo que estamos viviendo con el COVID, y entonces sí, mató a la gente de una manera muy rápida por la facilidad del contagio. Otro de los argumentos era que los indígenas atacaban al caballo, ¿verdad? Como una estrategia. Eh, Perdón, lo que el mito es que los indígenas atacaban al caballo porque pensaban o creían que el caballo era parte del español. No, insisto, los indígenas no eran tontos, ¿sí?
Atacar al caballo, de hecho, era una estrategia europea usual, ¿sí? Cuando se enfrenta la infantería, que son los soldados que van a pie, contra la caballería, que son los soldados que van a caballo, siempre gana la caballería, porque el caballo pesa un montón, lleva mucha velocidad y fácilmente puede romper las tropas que están a pie. Eh, y además el caballero puede tener una lanza larga y con eso matar a la gente desde lejos. Entonces era usual, de hecho, en Europa, que siempre mataran primero al caballo para entonces convertir al caballero en un soldado de a pie. Lo mismo hicieron los indígenas en América, ¿verdad? Eh, de hecho, los mismos españoles estaban tan conscientes de la superioridad del caballo que promovían que la gente, los conquistadores, trajeran su propio caballo, ¿verdad? El que traía caballo y participaba con este animal, de hecho, después fue recompensado con una caballería, mientras que el soldado que no trajo caballo era recompensado con un solar, ¿sí? Un solar era un espacio de tierra para construir una casa, mientras que la caballería, como hoy igual es un espacio de terreno, es mucho más grande donde se pueden albergar caballos. O sea, hay establo, hay pista para que caminen, para que coman, es obviamente un espacio más grande. Otro de los argumentos es que los españoles trajeron la civilización, ¿verdad? La cultura realmente es una adaptación al medio, esto es una teoría funcionalista, no hay una cultura mejor que otra, ¿sí? Eh, recordemos que los mismos españoles veían mitos, ¿sí? Venían pensando en sirenas, en la fuente de la juventud, en el dorado, que bien decía alguien por ahí en el chat. Entonces ellos traían sus propios mitos. Entonces, no es que una civilización, una cultura sea más moderna que otra, más avanzada que otra. Todas son iguales. Otro argumento que nos dan es que los trajes típicos eran uniformes para casi que de prisioneros, para poder decir, ah, este señor pertenece a mi territorio y me lo llevo, no tiene que estar en este otro. Esto no es cierto, ¿sí? Hay documentación arqueológica de los trajes típicos desde cientos de años antes de que llegaran los españoles. La técnica y los motivos, o sea, los dibujitos que traen los trajes mayas, son prehispánicos, ¿sí? Existen desde antes de esta época de la conquista, así que no podían ser inventos para limitar a la gente, ¿verdad? Al igual que hoy, sí es cierto que una etnia se identifica por los colores y los motivos en sus vestimentas, pero porque están arraigados a un lugar específico. ¿Sí? No necesariamente es como una especie de uniforme de prisionero, como algunas veces lo argumentan. Otro mito es que los españoles, solamente un puñado de ellos conquistaron a toda América, ¿verdad? Eh, no es necesariamente cierto. La población indígena estaba diezmada, por lo mismo que ya dije hace rato de las enfermedades. Alvarado vino con 300 españoles, sí, pero lo acompañaban casi 50,000 indígenas cuauhtécholanos, al menos hasta el promedio, ¿sí? Entonces era una fuerza muy, muy grande. ¿Por qué lo acompañaban indígenas? Porque casualmente los españoles vivían en una época en la que se estaban gestando cambios gubernamentales o de imperiales en Mesoamérica. El señorío quiché y el imperio azteca tenían a otras etnias sometidas, como cualquier rey lo hace con otros reinos, ¿verdad? Y entonces esos otros reinos estaban incómodos, querían independizarse y ven en los españoles una oportunidad de hacerlo. De hecho, los españoles estaban conscientes y lo que ofrecían era precisamente una alianza para liberar a estos pueblos, alianza que por supuesto después traicionaron. Otro mito, los indígenas tenían esclavos, no es necesariamente cierto, tenían servidumbre, ¿sí? Como un símbolo de dominación, o sea, trabajo gratis para la etnia que reina en cierto territorio. Pero de hecho, Fray Bartolomé de las Casas aclara en muchas de sus cartas, los españoles hacían indígenas cacerías de indígenas para reclamarlos como esclavos, o sea, se metían a las selvas, buscaban indígenas y luego juraban que habían sido esclavos y los marcaban como tales.
o a veces le pedían a un grupo de indígenas que entregara a cierta parte de indígenas de su mismo grupo o de otro, y los reportaban como esclavos, ¿verdad? Entonces, los españoles vinieron inventando esto de que tenían esclavos para poder ellos tener esclavos por sí, ¿verdad? De hecho, la verdad es que actualmente, año 2020, no entendemos claramente cómo era la organización social del posclásico, por lo que no podríamos asegurar si había o no había esclavos, pero sí sabemos que los españoles manejaron esto. Ok, ya para ir terminando, quisiera, como yo he hablado prácticamente todo el tiempo, quisiera que ustedes me cuenten, ¿verdad? Puede ser con el audio, puede ser en el chat, acerca de otros mitos racistas que hemos escuchado en Guatemala y ver si los podemos aclarar. Por ejemplo, yo tengo uno acá. Usualmente nos dicen, es que los indígenas son racistas entre ellos. ¿Qué me pueden decir ustedes? ¿Es cierto? ¿Es mentira? ¿Por qué? Yo creo que en parte es cierto, porque creo que en Guatemala mucha gente no acepta sus raíces y no sabe quiénes somos como guatemaltecos, entonces creo que reniega mucho, como repetía, el origen, entonces somos racistas con nosotros mismos. Ok, en este caso no es que sea racismo exactamente, sino que es precisamente una de las consecuencias del racismo, ¿verdad? Si a su abuelo le decían que su cultura y su identidad es mala, a su papá le decían lo mismo, que le dicen lo mismo, entonces, claro, la consecuencia lógica es que yo voy a negar quién soy, ¿verdad? O me voy a sentir mal con quién soy, ¿verdad? Entonces, sí es un fenómeno que sucede en el que indica usted, pero no es necesariamente racismo, es una consecuencia de, ¿verdad? Voy a ver en el chat, creo que alguien está hablando. Mónica Lucía dice, yo tengo una duda, mucha gente dice que los mayas desaparecieron. ¿Qué opina de esto? No es cierto, ¿verdad? Los mayas nunca desaparecieron. Ahí están, salga a la calle, mírenlos, ahí están con sus trajes, hablando sus idiomas, ¿verdad? De hecho, el idioma que hablaban los mayas clásicos, esos que construyeron Tikal, era Chol, ¿sí? Eh, y todavía existe la etnia Chol, ¿sí? De hecho, muchas veces en la capital mandábamos a traer a las personas, le hablo de 1700, 1800, a un pueblo que se llama Chol, para que fueran las personas que hicieran la limpieza en las casas. De ahí viene la palabra cholera, ¿sí? Cholero es la persona que vive en el Chol y que habla Chol, ¿sí? Me han dicho que muchos son grupos cerrados que son violentos hacia la gente que viene del exterior para ayudar. Eh, Puede ser porque son seres humanos. Ahora, casi todos los grupos usualmente son grupos cerrados que no quieren la ayuda del exterior. Lo mismo pasa con los mestizos, lo mismo pasa. Mira ahorita Estados Unidos, tiene antes, por supuesto, del COVID, porque el COVID es otra historia, pero antes del COVID estaban en una pelea con los chinos, con los rusos, no queriendo gente del exterior, ¿verdad? Entonces, no es solamente con los indígenas, ese es el punto. ¿Cuál cree que es la diferencia entre esclavos y servidumbre? Por ejemplo, un tipo de servidumbre que sí existía en la época posclásica era que durante cierta época del año, un grupo de sutugiles alrededor del lago de Atitlán bajaba al altiplano para ayudar en las siembras de los de Posquichés, ¿sí? Era únicamente durante un mes, más o menos, y recibían comida, buen trato, uh, no sé, o sea, era trabajo gratuito, pero durante solamente un tiempo, ¿verdad? Y después de ese mes, pues regresaban y podían cosechar tenían su vida, pues. Un esclavo no tiene vida propia, ¿verdad? Buenos días, dice Luis. Tengo una duda. En San Juan, Zacatepeque, los mismos indígenas se burlan de otros por la aldea en la que viven y se hacen bullying. Eso sería racismo. Es una consecuencia de, pero definitivamente siempre los grupos se hacen bullying.
por decirlo así, ¿verdad? Los grupos humanos, ¿verdad? A ver, mi punto es, sí sucede, ¿sí? Pero no sucede porque sean indígenas, sucede porque son humanos, ¿sí? Igual, los mestizos guatemaltecos se burlan de los mestizos salvadoreños, ¿sí? Por su forma de hablar, por la forma en que se visten. Los estadounidenses se burlan de los latinoamericanos, los europeos se burlan de los estadounidenses. O sea, no es que porque los indígenas son indígenas, ¿verdad? Creo que lo que hizo Cathy Mush ayudó a defender a su gente y a demostrarle a los españoles. Ok, ok. Lamentablemente desconozco lo que haya hecho Cathy Mush. Lo voy a investigar. Entonces, si nos quiere contar, sería un buen aporte, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver, a ver, la compañera Lourdes nos comparte lo que hizo Cathy Mosh, que sí, lamentablemente lo desconozco. Podemos abordar otro tema. Los indígenas son racistas con los blancos y mestizos. A eso le han dado en llamar racismo inverso, ¿verdad? A ver, ¿qué opinan de eso ustedes? Paola dice, creo que es cierto, nosotros somos ladinos, perdón si es un término inadecuado por el estado. Mi hermana tuvo una pareja de origen maya y jamás la aceptaron en la familia de su pareja. Un ejemplo que puedo dar es que querían que ella usara también un traje típico para participar en sus reuniones familiares y si no estaba lo colocaban en una mesa separada de todos y hacían otras actividades como esta. Ajá. Yo creo que el racismo inverso no existe o bien no es comparable al racismo tradicional. Creo que por ahí Julia tiene la idea de a lo que vamos. En el caso que presenta Paola, no es necesariamente racismo, puede ser discriminación. Ahí sí, completamente de acuerdo, es discriminación. Pero el racismo, como dice Viola, no es comparable. O sea, para hacer racismo, usted tiene que tener una estructura que durante cientos de años la ha discriminado, la ha excluido, ¿verdad? Que la hace sentir mal con la esencia de lo que usted es, ¿verdad? Entonces, que un grupo de indígenas no acepte, por ejemplo, a un grupo de mestizos en su comunidad, no necesariamente le va a cambiar la vida a ese mestizo, ¿verdad? Puede, digamos, seguramente es mejor aceptado en otros lados, mientras que el racismo sí es una estructura que va a dificultar la vida de un grupo de personas solamente por cómo se ven, ¿verdad? He escuchado que Tucumán no luchó por decirlo así el país, sino que luchó solo por su región, pero se considera héroe nacional. ¿Qué puede decir al respecto? Que es total y absolutamente cierto, porque no había país, ¿verdad? Eh, Guatemala se inventó en 1843, ¿verdad? No, perdón. En mil... Ah, pues sí, 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 perdón. 1843, cuando Rafael Carrera termina por destruir la Federación Centroamericana, ¿verdad? Y saca a Guatemala de esa federación. Entonces el concepto Guatemala no existía, tampoco existía el concepto Centroamérica. Entonces Tecumumán le luchó por su pueblo, por su grupo étnico, efectivamente, ¿verdad? Así es. Dice Lourdes Catimoch fue un guerrero inestable que defendió su pueblo y también hizo temblar a los españoles con técnicas de combate mucho más inteligentes que eran imposibles predecirlas. Su historia está plasmada en el camino a Tolo Cachi. Ok, muchas gracias por el aporte. Y sí, esa es parte de esto, efectivamente. Creer que los grupos indígenas aceptaron eh, la colonia española también es un mito, ¿sí? Hubo muchas personas, como la persona que menciona Carlos Urdes, Cajimos, está también, ¿cómo se llama? Uy, se me olvidó ahorita el nombre, pero Atanasio Tzul, ¿verdad? Están
muchos motines que llevaron a cabo muchos pueblos para liberarse de la corona española. De hecho, hay un dato interesante. Seguramente ustedes recordarán en sus clases de secundaria que estaba el virreinato de la Nueva España, que era México, ¿sí? Y aparte en Sudamérica estaba el virreinato de Perú, y casi todos eran virreinatos, ¿verdad? Eran virreyes, eran espacios grandes a los que les llamaron virreinatos. ¿Por qué nosotros nunca fuimos el virreinato de Centroamérica, sino la capitanía general? Una capitanía general era un espacio que definía el rey de España, que a diferencia de un virreino era como una administración normal, mientras que una capitanía era un espacio militar, ¿sí? Entonces nosotros acá lo que teníamos eran militares al mando. ¿Por qué? Porque los indígenas centroamericanos eran especialmente bélicos, especialmente ellos no se doblegaban ante las fuerzas españolas. Entonces, en vez de tener una administración normal, teníamos una capitanía general, que eso implicaba mucho militar para poder mantener a todas estas etnias guerreras sosegadas, ¿verdad? ¿Qué opinas sobre el devolverle sus tierras a los pueblos indígenas? Aunque nos quedan 5 minutos, dice la doctora, pues que valdría la pena, ¿verdad? Valdría la pena. La cuestión es que no es nada fácil, ¿verdad? Pero por lo menos respetar las tierras que tienen actualmente. Eso sería por lo menos más importante actualmente. Para terminar, ya que nos dice la doctora que vamos a terminar, les quiero dejar acá algunos otros temas que eventualmente podrían discutir, o que todos son mitos, ¿verdad? Por ejemplo, que los indígenas son alcohólicos y sucios, es cierto. Que los indígenas son resentidos y haraganes, tampoco es cierto. Los indígenas tienen más hijos de los que pueden mantener, quieren vivir de lo que ganan los hijos. Por ahí va la lógica de este argumento, que tampoco es cierto. Hay mucha gente de muchas etnias que tienen más hijos de los que pueden mantener. El racismo se volvió una cacería de brujas. Perdón, este es otro mito. Una cacería de brujas, la generación de cristal ya no aguanta una broma, o lo que antes era normal, como decirle chino al de la barrotería o María a la tortillería, se termina creando un terrible problema, ¿verdad? Y también el que aporta la doctora, la indumentaria maya no es disfraz, claro que sí. O sea, claro que tiene razón, quiero decir. Y dice Ashley, yo tengo una pregunta, ¿es racista que en el mes de septiembre pasa que todos quieren vestirse de trajes típicos y el resto del año no hacen nada? Sí, efectivamente, como dice la doctora Velázquez. De hecho, se llama transvestismo cultural, ¿sí? O transvestismo étnico también, donde por una vez al año, por ejemplo, me pongo el traje de la otra persona como que fuera chiste, ¿verdad? O para sacarme la foto. Buenos días, Rosana, ¿sí? buenos días, licenciado. Fíjese que Buenos días. estaba hablando una vez con una persona y me decía, los mayas actuales no son los mismos que hicieron las ruinas de Tikal. Y tiene sentido porque me decía, bueno, no sé si tiene sentido, pero me puso a pensar más bien, dice, ¿por qué hicieron el calendario? Fueron tan inteligentes, tenían estudios de los astros y comparado con el que creía que matar al caballo era matar a Pedro de Alvarado, o sea, se compara el nivel de inteligencia, pero yo creo que es cuando ignoramos algo, porque yo tuve de huéspedes unos alemanes y los llevamos a Katok y nos sirvieron tamalitos con cáscara, con hojas, tamalitos blancos, y entonces me decía la alemana, ¿me como esto o no me lo como? Entonces yo pienso que es cuando ignoramos algo que a veces hacemos, por decirlo, perdón la palabra, tenemos pasadas donde somos como los que queremos matar el caballo creyendo que matamos a Pedro de Alvarado, pero esta persona me insistía y me decía, no son los mismos, porque mira qué inteligencia, qué nivel el que tuvieron, es el calendario más exacto del mundo, pues, en aquel tiempo. Muchas gracias, Rosana. Sí, ese es otro de los mitos, que de alguna manera la cultura maya se ha degradado, que se han vuelto tontos, que no son los mismos. Mire, es como que yo le pregunte, ¿cree usted que los españoles que conquistaron América son los mismos españoles de hoy? Sí, no.
O sea, son españoles, pero obviamente no son los mismos, han pasado 500, casi 600 años de tiempo, ¿sí? O sea, en el sentido de raza, me decía esta persona, es que no son los mismos porque ellos tenían un nivel de inteligencia comprobado con todo lo que dejaron. Sí, entiendo su argumento. Para empezar, recordemos que el término raza no existe, ¿verdad? No existen razas. Étnicamente, que es lo que sí existe, sí son los mismos, ¿verdad? Mire cómo se vestían. ¿Dónde lo va a ver? En las ilustraciones, en los frescos de las pinturas, en las estelas. ¿Y cómo se visten hoy? Igual, al menos en el caso de las mujeres, que son las que han mantenido precisamente esta indumentaria. Como le decía, la técnica de hacer el vestido, los motivos, o sea, los dibujitos que tienen, el tipo de vestimenta, ¿verdad? Perdón que se me olvida ahorita el nombre de cómo se llama esta, en el caso de la etnia quiché, se enrollan una cinta alrededor de la cabeza, tocoyal, gracias, el tocoyal también está presente en época, le hablo yo más o menos del año 1200 después de Cristo. Es lo mismo, ¿verdad? Ha cambiado, por supuesto. Eh, Hubo diferentes cuestiones sociales, históricas, que llevó al abandono de estas ciudades, claro que sí, ¿verdad? Porque así suele pasar. Hay ciudades abandonadas en muchos lugares. Lo que pasa es que en Guatemala nos suena un poco raro porque nos falta tierra, pero en España hay pueblos abandonados, en Rusia hay pueblos abandonados. Entonces, lo mismo pasa, ¿verdad? Son el mismo grupo, ¿verdad? Y lingüísticamente también son el mismo grupo. Ok, muchas gracias, doctora. Entonces, yo agradezco su atención y, bueno, pues cualquier cosa, estamos en contacto. Yo ya le pasé a la doctora mi presentación por si eventualmente alguien la quiere tener, ¿verdad? Muchas gracias por su tiempo y gracias, doctora, por el tiempo concedido. Gracias, licenciado Martínez, que tenga un buen día. Chicos, la presentación ya la tienen disponible en plataforma. Los veo la próxima semana y perdón por lo corredito, pero recuerden que tienen clase a las 9. Feliz día. Nos vemos, feliz día. Feliz día. Feliz día. Feliz día, doctora. Feliz día. Feliz día. Adiós, feliz día.